Así que, Pastora Ángela, Dios te bendiga, mi hija. Buenas noches a todos, bendiciones. Pues en la noche de hoy vamos a continuar con lo que es la enseñanza de este libro que se llama La Corte de Dios. Y Amén. esta noche vamos a aprender primero vamos a empezar con los espíritus inmundos, el papel que ellos Recording in juegan. progress. El papel que los espíritus inmundos juegan en la corte de Dios. Y para eso vamos a estudiar Primera de Reyes 22, del 19 al 23. Y dice, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo te induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? En el verso 22 dice, y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Entonces estos espíritus están presentes escuchando los decretos de Dios y en ocasiones se les manda a ejecutar órdenes porque las personas le han dado legalidad, y voy a hacer énfasis en la palabra legalidad, Amén. para actuar en ellos, pero necesitan permiso del juez, que es nuestro Dios. Un ejemplo muy bueno también está en la parábola del siervo injusto. Y esta parábola la encontramos en el libro de Mateo, en su capítulo 18, y específicamente le voy a estar leyendo los versos del 32 al 35. Sabemos que en esta parábola es una sombra de lo que es Dios en calidad de juez, y Dios, o como se le dice en la parábola, el rey le perdonó una deuda a uno de sus siervos, y luego el siervo se encuentra al salir otra persona, un consiervo que le debe. Y entonces se pone furioso y la manera en que él reacciona, porque no le han pagado lo que le deben a él, al juez, que es Dios, y en la parábola se le dice el rey, no le agradó. Entonces en estos versos dice, entonces llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No sabías tú también haberte, no deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial, porque es Jesús que cuenta la parábola, hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Entonces, en esta parábola nos habla de las consecuencias de no perdonar, pero fíjese usted que eso activa a los verdugos, en otras palabras, a los espíritus inmundos, le da permiso y le abre la puerta, la falta de perdón, para que actúen en la vida de las personas. Y lamentablemente hay un montón de personas en la iglesia con este tipo de problemas, y ya usted sabe que esas personas en consecuencia tienen problemas espirituales terribles porque le han abierto puertas a las tinieblas. Luego continuamos estudiando lo que es el acusado. Y en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 12, en su verso 10, podemos leer, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos
el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche ha sido arrojado. Entonces ya habíamos hablado de quién es el acusador, es Satanás, lo habíamos estudiado antes, pero fíjate que se le llama el acusador de nuestros hermanos. O sea, nosotros somos los acusados por Satanás. También usted puede estudiar lo que es Daniel 7, del 21 al 27, y en este capítulo se le arroja más luz a lo que son los acusados. Y según la enciclopedia jurídica, un acusado es una persona contra quien se dirige la acusación en un proceso penal. Persona que es objeto de una o de varias acusaciones. Y otro nombre con que se llama al acusado es el defendido, cuando estamos hablando de un proceso legal. Y lo cual es una persona representada por un abogado defensor. En nuestro caso, este abogado defensor sabemos que es Jesús. Luego, en una corte o en un proceso jurídico están las peticiones. ¿Sabía usted que las oraciones nuestras son las peticiones? Cada vez que usted está orando, usted está peticionando. Y esto es una palabra legal. En el libro de Filipenses, en su capítulo 4 y verso 6, dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acciones de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y una petición es un término legal, como les decía, y estas son nuestras oraciones, y al dirigirnos a Dios estamos presentando un caso. En algunas ocasiones estamos intercediendo por otras personas, pero de igual manera estamos peticionando. Y según el diccionario WordPress, de donde yo saqué la definición de la palabra petición, es un escrito que se presenta ante el juez con el fin de obtener alguna cosa. Luego entonces tenemos lo que es el veredicto. Y muchos quieren entrar en el campo de la batalla, en lo que ahora se le llama la guerra espiritual. Es una palabra que está muy de moda, se usa como un cliché, hoy va a ser guerra espiritual, y lo podemos escuchar en muchas canciones, etcétera. Y quieren entrar en este tipo de batallas sin tener un veredicto de parte del juez. Y las personas que practican tales cosas pierden sus energías y su tiempo, porque el enemigo tiene un derecho legal en nuestra contra, y las consecuencias es que las personas pierden sus batallas una y otra vez. Y no se gana en el campo de batalla si no se gana primero en la corte de Dios. Yo le voy a decir muy claro, si dos reinos se van a la guerra y hay uno haciendo, poniendo explosivos, poniendo minas y todo lo que sea, estos dos reinos tienen que pasar, hay un consejo en las naciones. Nosotros tenemos en nuestro tiempo, el nombre son las Naciones Unidas y otros nombres políticos de agrupaciones que incluye a todas las naciones del mundo, donde los diferentes representantes cada cierto tiempo hacen convenciones para poner leyes de fronteras, leyes de guerra, etcétera. Entonces, igualmente, a nivel espiritual, el mundo espiritual tiene sus propias leyes, de que si tú vas a la guerra y haces esto, o si vas a la guerra, dejas de hacer esto, en consecuencia, hay un ganador. Igualmente, nosotros no podemos entrar como muchas personas entran
yo veo muchas personas sin conocimiento, reprendiendo a Satanás, diciendo yo te piso la cabeza. Y yo he escuchado testimonios muy tristes de ministros que se han puesto a desafiar a Satanás, diciéndole palabras que son fuertes. Y haciendo un reto a Satanás. Y luego yo he visto el deterioro en el ministerio de esos ministros y he conocido hasta algunos que me han contado, yo estuve loco, yo estuve en la calle. Y el asunto aquí no es tenerle miedo a Satanás. Yo quiero que usted entienda esta parte. Es la manera en que tú te diriges a él. Porque hasta en cierta ocasión, y si no me equivoco es en el libro de Judas, en el Nuevo Testamento, narra un enfrentamiento entre el arcángel Miguel y Satanás, y es por el cuerpo de Moisés. Y estamos hablando de dos arcángeles teniendo un enfrentamiento. O sea, están en la misma jerarquía. Aunque Satanás es un arcángel caído, él antes fue un arcángel. Y vemos que el arcángel Miguel no saca su espada y le corta la cabeza, sino que él dice que Dios te reprenda. O sea, hay un nivel en el que hay un tratamiento. Y hay personas que se pierden en ese sentido. Se me ha dado autoridad, pero yo no puedo a este personaje que tiene tanto, vamos a decir, control en las esferas celestes, yo venir a insultarlo con palabras como yo he oído personas que le dicen hasta mala palabra cuando están haciendo guerra espiritual. Hermanos, todo se hace dentro de un parámetro de que usted tiene que entender que todo tiene un protocolo. Por ejemplo, si usted se presenta en la corte y usted empieza a insultar ahí al abogado, el abogado acusador, que en este caso es Satanás, pero en una corte terrenal, usted empieza a insultar a ese abogado y usted empieza a decirle, el abogado de la defensa, que usted es un mentiroso, que usted es un corrupto, que usted sabe que su cliente es un mentiroso y usted empieza a tener dicha conducta, usted sabe que rápidamente lo van a sacar esposado de ahí. Incluso usted puede llevarse la sorpresita de que usted pase la noche en la cárcel por su falta de respeto. Entonces, yo lo que quiero decirle, las cosas se hacen, pero con un entendimiento y con un protocolo. Dios a nosotros nos ha dado autoridad, pero eso hay que saber cómo usarlo. Y por eso es que uno tiene que empaparse de las escrituras para que el enemigo no le venga a uno con todo, amados. No es tenerle miedo, como mucha gente dice, oh, yo no me meto con el diablo, porque yo veo que los ministros que se meten con el diablo terminan locos, terminan en la calle. Sí, yo lo he visto. ¿Pero por qué? Porque no tienen el protocolo que se tiene que hacer. Entonces, volviendo, ya después de aclarar todo esto, usted no puede meterse en guerra espiritual si usted no conoce las reglas. ¿Cuáles son las líneas fronterizas? ¿Cuáles son las armas? ¿Cuándo yo puedo pelear? Tengo yo derecho de pelear, porque hay personas que se ponen a desafiar a Satanás con falta de perdón, con puertas abiertas, en fornicación y otro tipo de pecados, amados. Incluso Amén. personas que tienen doble vida. Entonces, cuando estamos en el escenario de una iglesia y se presenta un endemoniado, no sé qué, yo he visto ministros que brincan rápidamente para destruir altares en casa de hermanitos en la iglesia, pero tienen sus secretos oscuros y luego nosotros vemos cómo esa persona hizo guerra espiritual, pero viene la represalia. Entonces esos son los primeros que salen a decir, por eso que yo no me meto con el diablo, porque mira cómo estoy ahora. No, no, no. Dios nos dio autoridad a nosotros, pero nosotros Aleluya. no podemos reprender al diablo si nosotros tenemos puertas abiertas, Gloria a porque Dios. este Amén. personaje
tiene toda legalidad de subir a la corte de Dios y decir, mira tu ministra, mira tu ministro que vino y me tumbó mi altar, pero ¿cómo tiene su casa? ¿Cómo le da golpe a su mujer? ¿Cómo hace esto? ¿Cómo hace lo otro? ¿Cómo tiene falta de perdón? Entonces ahí es que nos buscamos nosotros los líos y Amén. después le echamos toda la culpa a Satanás. Entonces que me he tomado muy tiempo para hacer este paréntesis porque yo he oído todas opiniones para desacreditar al Ministerio de la Liberación y de la Guerra Espiritual y no nada que ver. Este ministerio completamente bíblico y es un mandato, pero para usted hacerlo, para usted ejercerlo, usted tiene que conocer su lugar. Amén. Su lugar como guerrero y como ministro. Y no es lo mismo la guerra que ir a una corte. No es lo mismo. En la guerra yo tiro, me pongo violenta, en la corte no. La corte, yo voy a través de Jesucristo y ahí es que nosotros nos perdemos. Entonces, le digo que el enemigo tiene un derecho legal en nuestra contra y la consecuencia es que las personas que son muy rápidas y no saben lo que están haciendo, sino que actúan por un impulso, pierden la batalla una y otra vez y esto es penoso y nosotros lo hemos visto. Y no se ganará en el campo de batalla si no se gana primero en la corte de Dios. Yo primero tengo que tener el derecho legal de expulsar a Satanás, porque la guerra espiritual es eso, expulsar demonios, sacarlos. Eso es guerra. Guerra es ocupar un territorio y tomar posesión del territorio. Pero si a mí no me han dado derecho, si a mí no me han dado permiso, yo no puedo meterme en esa guerra. Por eso yo, que ministro liberación, no le ministro a inconversos. ¿Por qué? Porque ahí Satanás tiene legalidad sobre esa vida. Esa vida tiene que reconocer que Jesucristo es el Señor, doblar rodillas, entonces podemos atacar y desalojar a los gigantes que han tomado posesión de la vida de esa persona. Pero todo se hace dentro de un campo de un protocolo que usted tiene que conocer para que usted no sufra represalias. Entonces, si usted reprende al enemigo y él continúa allí, es porque tiene el derecho legal para hacerlo, porque de otra manera, él tiene que huir tan pronto usted reprende en el nombre de Jesús. Porque cuando usted utiliza el nombre de Jesús, usted está haciendo un albacea de ese nombre. Usted, esa firma, que ese es el nombre, a usted se le ha dado la legalidad de usarla como un representante legal. Por eso cuando hacemos estas cosas, siempre decimos en el nombre de Jesús, porque yo, me pongo a mí como ejemplo, Ángela, yo no muevo un dedo. Yo soy un montón de carnes y pelo. Lo que mueve la autoridad mía que se ve en el mundo espiritual es que yo sé muy bien a quién yo represento. Y yo sé muy bien cómo usar el nombre. Y al saber usar ese nombre, los demonios entonces me tienen miedo a mí. Entonces ahí no nos podemos perder nosotros. La única manera en que el enemigo se va a ir es cuando usted le presente el veredicto de parte del juez. Usted tiene que orar hasta que el juez le dé el veredicto. O sea, hasta que él baje el martillo y diga, caso cerrado, yo declaro tal y tal cosa y se acabó el pleito. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nos movemos en este tipo de terreno, amados. Nuestro trabajo es hacer cumplir el veredicto legal de todo aquello que Cristo ganó en la cruz por nosotros, para entonces nosotros despojar a los principados y potestades de todo aquello que nos era contrario. Una vez nuestro juez cambia el veredicto, este tiene que ser ejecutado para que la obra terminada en la cruz tenga poder. Vamos a dejarlo hasta ahí, amado, porque son las 11 de la noche.
Y entonces, continuaremos estudiando. Les recuerdo que esto es lo que estamos estudiando, la corte de Dios y cómo es tiempo de que nosotros veamos la oración como un conflicto legal y no un enfrentamiento en el campo de batalla. Estos minutitos que nos quedan, si alguno tiene alguna pregunta, pues con mucho gusto le contestamos.